Bueno, somos Lucas Rojas y Juan Andrés Romero y les vamos a presentar nuestro proyecto de grado titulado Improving Autonomy and Natural Interaction with a Pepper Robot through the Evaluation of Different Large Language Models. Nuestro problema trata sobre los robots que hoy en día tienen que ser programados manualmente para cumplir con tareas específicas y, por ejemplo, hacen, como en este, es una línea de ensamblaje, tiene un rover que está en la luna y tienen tareas muy específicas. Sin embargo, la sociedad hoy en día necesita de robots que no tienen una programación manual, necesita tareas diferentes que se vayan, que pueda permitirle a las personas a, hacer o interactuar con otras personas y hacer muchas otras cosas, otros tipos de campos para poder, que no pueden programarse antes de mandar el robot. Nosotros trabajamos con un robot llamado Pepper. Pepper es un robot de tipo industrial, el cual está hecho para interacción con humanos y este no viene preprogramado, sino que viene para que el usuario lo programe para las tareas que necesite. Eh, este Pepper, nosotros lo vamos a trabajar como un robot para propósito general y para poder solucionar este tipo de problemas de que está programado realmente desde antes. Nosotros miramos hacia los modelos de lenguaje largos que se popularizaron bastante durante los últimos años. Nosotros consideramos que esto podría ser una solución debido a que los modelos de lenguaje tienen la capacidad de recrear el mundo y también tienen buenas capacidades de generación de código. Un estudio por Shika Singh et al. En 2023 que utilizó robots manipuladores para cumplir con diferentes tareas, utilizó modelos de lenguaje largos y encontró alrededor de un 40% de success rate al cumplir las tareas. Por otro lado, Microsoft también intentó implementar ChatGPT en aplicaciones de robótica, utilizó robots tipo drone y tipo manipulador y se dio cuenta de que el prompting es muy esencial y el API o las interfaces que se le pasa al modelo de lenguaje tiene que ser lo más general posible. Cabe resaltar que este tipo de estudios solo trabajaron con robots que no interactúan con humanos. Para lograr esto, básicamente la metodología que seguimos es una metodología de varios pasos. Entonces, lo primero que se va a hacer es básicamente pasar todo el diálogo de una persona a texto. Este texto luego se va a pasar al modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje nos va a devolver el código que va a ejecutar el robot. Luego el robot va a ejecutar este código. Y finalmente, por términos de la investigación, tenemos que evaluar los resultados de este código. Para hacer esto, para generar las tareas, utilizamos un generador de GPSR Generation de 2017 de la Robocop, la competencia internacional más importante de robótica, que básicamente nos permite a nosotros generar diferentes tareas que involucran la manipulación, el habla, la navegación y la percepción. Entonces, en este escenario nosotros utilizamos tres diferentes modelos. Los tres modelos que utilizamos es básicamente el AMA2, el de 7 billones, corrido en hardware propio. Utilizamos GPT-3.5 Turbo y GPT-4 de OpenAI, siendo el más prometedor a nivel global GPT-4. Basta mencionar, es muy importante mencionar las capacidades actuales del robot. Entonces, las capacidades actuales del robot se dividen en cuatro herramientas. Las cuatro herramientas son la percepción, la manipulación, la navegación y el speech. De percepción, básicamente tenemos servicios para buscar objetos, contar objetos, en manipulación, soltar, en navegación, por ejemplo, ir a lugares, perseguir personas, y en speech, cosas como, por ejemplo, hablar o responder preguntas. Utilizamos en este caso dos estrategias de prompting. La primera es el long string. Long string básicamente lo que hace es meter todo en un prompt. Entonces vamos a hacer solo un llamado a la API y este llamado a la API va a tener todo el contexto que necesita el robot para resolver el problema. Dentro de este prompt incluimos cosas como, por ejemplo, pues obviamente la tarea final que se quiere completar, que es básicamente devolver el código. Incluimos también las funciones con las que puede utilizar, pues las que puede utilizar el modelo para resolver esto. Una definición de entidades y tags, que básicamente son los lugares y objetos que tiene acceso el robot. Y finalmente, un ejemplo y el constraints del output. El siguiente tipo de prompting que utilizamos es el chaining. Este básicamente lo que hacemos es partir esta tarea súper compleja de generar una tarea a partir de pasos más chiquitos. Entonces lo que hacemos es partirlo en básicamente dos etapas. La primera etapa lo que hace es ampliar un poco la tarea, darle un poco más de contexto. Entonces lo que hacemos ahí es básicamente ampliar la tarea, extraer las entidades, reemplazarla por los lugares, objetos y tags ya tenemos predefinidos que recibe el modelo, que recibe el task module. Y ya la segunda etapa, básicamente lo que hacemos es agarrar ese prompt mucho más elaborado y metérselo a un validador. Este validador nos va a decir si con las capacidades actuales del robot esta tarea puede ser llevada a cabo o no.
Entonces, lo que hacemos es, si sí se puede llevar a cabo, lo que hacemos es generar el código. Si no se puede llevar a cabo, lo que hacemos es manejar el error y decir, mira, no puedo por esta razón. Entonces, para poder evaluar el resultado del código que devuelve el modelo de lenguaje, lo que utilizamos es un proceso de dos etapas. Primero, una parte automática y luego una manual. En la parte automática, lo que hacemos básicamente es entonces utilizar un módulo de prueba que básicamente corre el código de Python, lo ejecuta, mira que las cosas que esté recibiendo estén bien, estén acorde y devuelve datos dummy que nos permiten a nosotros evaluar todo el flujo del código. Además, esto nos permite a nosotros saber si la tarea falla automáticamente, que eso entraría dentro de la categoría executed but failed. Si llega a pasar esto, pasamos una evaluación manual. Esta evaluación se da por nosotros, el equipo desarrollador, y básicamente lo que hacemos es categorizar las tareas que ya sabemos que sí van a ejecutar en cuatro categorías, que sería no completa la tarea, la completa más o menos, el robot no tiene capacidades para completar la tarea, y finalmente el robot completa la tarea de manera completamente satisfactoria. Ya nosotros terminamos generando un total de 720 tareas para todos los tres modelos. Nosotros los desglosamos hay 8 categorías de GPSR y hay 2 tipos de prompting, como lo explicó Lucas, que eran chaining y longstring. A partir de esto, cada modelo se le asignaron 240 tareas para el total que mencioné antes de 720. Cabe resaltar que es bastante importante que las categorías fueron diseñadas para que fueran mutuamente exclusivas, es decir, una tarea no puede tener más de una categoría asignada. Cada categoría es lo más específico posible y las tareas que el resultado sea ambiguo fueron probadas directamente en los robots para poder concluir. La categoría, por ejemplo, de Not Completed tiene todas las tareas que tenían código completamente no relacionado al robot o a la tarea, tareas que tenían pasos importantes faltantes y también casos donde el modelo de lenguaje decía que el robot no podía solucionar el problema cuando claramente sí tenía las capacidades. Luego está la de Partially Completed. En este de Partially Completed es cuando hay una secuencia lógica de pasos y se rompe, pero los primeros sí fueron completados. Por ejemplo, se cumple con el paso 1, 2 y 3, pero el 4, 5 y 6 no se logran cumplir y pues se cumplió parcialmente. Ya la categoría de Successfully Completed, estas son todas las tareas que en su totalidad fueron completadas siguiendo el input y el robot pudo ejecutar el código completando la tarea. Finalmente, la categoría Lack of Capabilities. Esta es una categoría que engloba todas las tareas donde el robot no tiene la capacidad, ya sea física o de software, para poder completar la tarea. Cabe resaltar que los modelos debían de generar un talk donde decía, yo no tengo la capacidad de terminar esta tarea. En cuanto a los resultados, nosotros encontramos que Llama tuvo muy malos resultados en general, donde solo el 71% falló la evaluación automática. GPT-3.5 falló en el 50% y GPT-4 tuvo muy buenos resultados con la mitad, solo completando las tareas satisfactoriamente y un 18% que no pasó la detección automática. En cuanto a los tipos de prompting, podemos ver que Chaining tuvo resultados más variados, Llama falló en la mitad de los casos y GPT-4 tuvo resultados más variados donde habían unos que fallaban, pero habían otros que se podían cumplir satisfactoriamente. En el caso de Longstream vemos unos resultados muy diferentes, donde pues Llama sigue fallando, pero GPT-4 tuvo alrededor de un 74% de tareas completadas satisfactoriamente. Esto nos indica que usar Longstream con GPT-4 es uno de los mejores acercamientos para este tipo de solución. Ya en cuanto al análisis de los tipos, nosotros concluimos que Longstream tuvo en general muchos mejores resultados que Chaining. También es un método mucho más simple de implementar y utiliza en total menos tokens para GPT y solo requiere de una request al API, mientras que Chaining pues, obtuvo menos success rate y es más difícil de implementar. En cuanto a los tiempos de respuesta, nosotros encontramos que GPT-3.5 con Longstring tuvo el menor tiempo de respuesta con alrededor de 2.4 segundos en promedio. GPT-4 en Chaining obtuvo alrededor de 25 segundos en promedio de respuesta. Y como podemos ver en la gráfica, Chaining por lo general tuvo mayor tiempo, se demoró más en responder que Longstring. En cuanto a los errores identificados automáticamente, nosotros nos dimos cuenta de que Llama tenía muchos problemas de indentación y por eso es que falló. Y por otro lado, GPT-3.5 y GPT-4 tenían más era problemas de contexto
donde, por ejemplo, daban lugares u objetos que el robot no tenía la capacidad de reconocer, o eran objetos que se salían del rango del robot. También nos dimos cuenta y cabe destacar que habían bastantes respuestas creativas por parte de los modelos de lenguaje. Por ejemplo, utilizaban librerías externas como Datetime para poder decir cuál es el día de la semana. Y también encontramos que habían algún tipo de soluciones bastante recursivas donde podían circunventar el hecho de que había una falta de capacidades del robot para, por ejemplo, ver cuál es la persona más joven en una sala. Cabe resaltar también errores que encontramos en Llama. Encontramos que Llama, en la mayoría de casos, tenía esta misma estructura de código independiente de la tarea que se le pase. Y nosotros tenemos la hipótesis de que esto sucede porque esta estructura es bastante parecida a la que le pasamos como ejemplo en el input. Ya en cuanto a otro tipo de errores que encontramos fue la pérdida de contexto en el chaining, que qué es lo que pasaba, es que como el chaining tiene muchos prompts, si hay un fallo en el primero, eso genera un efecto en cascada que termina dañando la tarea en el último. Se puede ver acá que dice, pregunta, ¿es tu nombre persona? Donde reemplazó el nombre que se le puso por input y puso la palabra persona. Finalmente también encontramos principalmente con Llama que por algún motivo generaba como si la tarea que se le pasara fuera poco ética o que no tenía sentido trabajarla por cuestiones éticas y salió lo suficientemente frecuente como para poder destacar. Teniendo en cuenta estos resultados, entonces podemos acercarnos muchísimo más cada vez a tener una interacción mucho más cercana con los robots, a mejorar esta relación humano-robot y acercarnos muchísimo a lograr a tener robots de propósito general. Esto además es muy importante en términos investigativos, no solo porque funcionan nuestros robots, sino porque precisamente esta interfaz, este módulo, puede llegar a funcionar en diferentes robots. Por ejemplo, el HSR de Toyota o Quarry, ¿sí? Simplemente basta con cambiar un poquito el módulo de la interfaz, que es pues evidentemente a muy alto nivel, y con este tipo de robots podrían llegar a ser robots de propósito general. En términos de los resultados a nivel general, pudimos observar que aproximadamente el 86% de las tareas pasaron la ejecución automáticamente en GPT-4, que fue el modelo que mejores resultados obtuvo. Ya viendo la especificación con respecto al tipo de prompting, podemos notar que el mejor tipo de prompting fue Longstring y la mejor configuración fue utilizar GPT-4 junto con Longstring. Esto nos dio un 74.2% de éxito, es decir, las tareas se completaban de manera perfecta el 74.2% de las veces. Hasta acá llega, digamos, nuestra investigación, pero hay muchas cosas importantes que se tienen que resaltar con respecto a los nuevos avances y el estado del arte actualmente, como por ejemplo los GPTs nuevos y GPT-4 Turbo. Con estos nuevos modelos mucho más robustos se podría incluso llegar a mejorar esta investigación actual y potencializar mucho más esto en el caso de los robots. Otra de las oportunidades de mejora es la ventana de contexto. Si nosotros aumentamos la ventana de contexto para estos modelos, lo que se puede llegar a hacer también es, por ejemplo, incluir una mayor descripción de las funciones que tiene el robot, también incluir una mayor cantidad de ejemplos o incluso darle una mayor sabiduría sobre su ambiente. Finalmente, la última oportunidad de mejora es aumentar las capacidades del robot. Como les mostré anteriormente, solo incluimos 11 funciones que puede llamar en este caso. Imagínense si metiéramos muchas más que incluyan robots que tengan un hardware mucho más especializado, por ejemplo. Finalmente, toda esta investigación, la idea es que ayude en diferentes campos, como por ejemplo la educación, el cuidado, ser recepcionista, entre otros. Y de esta manera poder ayudar a que los robots cada vez sean una parte más importante en nuestra vida cotidiana. Queremos hacer un especial agradecimiento a todo Sinfonía, especialmente a David, Angie, Juan Andrés y Cristian, que nos ayudaron a calificar las tareas, y un especial agradecimiento a Rubén por ser nuestro asesor, por enseñarnos muchísimo de la parte técnica, incluso mucho más allá del aula. Estas son las referencias, tenemos un pequeño video. Bueno, pues, eso. Lo adelanto un poquito. Bueno, ahí. Entonces, este es el robot. Ya eso. The living room is clean and when I leave, come back to the kitchen.
Entonces ese es el código que generó, en este caso, el GPT-4. Ahí lo está ejecutando un poco.